Nunca pensé que mudarme a una casa en el campo fuera a ser una mala idea. Siempre me había gustado la tranquilidad de estar lejos del ruido de la ciudad, sin vecinos molestando y sin el constante pasar de los autos. Por eso, cuando encontré aquella propiedad a un precio ridículamente bajo, no lo pensé dos veces. Era una casa vieja, con la pintura gastada y maderas que crujían al caminar por los pasillos, pero para mí eso no era un problema. De hecho, me agradaba esa atmósfera antigua. Lo que de verdad me llamó la atención fue lo que había detrás. Un pastizal enorme que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con una hierba tan alta que fácilmente ocultaría a cualquiera. El antiguo dueño me advirtió antes de marcharse. Mientras no te metas ahí, no tendrás problemas. En su momento lo tomé como la típica exageración de un anciano, así que no le di la menor importancia. Los primeros días transcurrieron con total normalidad entre limpieza y reparaciones. Durante el día el lugar era idílico, lleno de aves y el susurro del viento. Pero por las noches, todo cambiaba. La primera vez que escuché aquel ruido, intenté convencerme de que era un animal salvaje. Estaba acostado, buscando conciliar el sueño, cuando percibí algo extraño afuera. El sonido pesado y pausado de algo moviéndose lentamente entre la maleza. La hierba seca chocaba entre sí, como si alguien caminara sin prisa alrededor de la casa. Me asomé a la ventana, pero solo encontré una oscuridad absoluta. La segunda noche volvió a ocurrir, y la tercera también, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Lo más perturbador era que el ruido nunca parecía alejarse. Simplemente, tras unos minutos, el silencio regresaba de golpe, como si aquello se hubiera desvanecido en el aire. Una semana después de mudarme, una noche de luna llena, las cosas pasaron de extrañas a aterradoras. Me desperté con el mismo crujido de la hierba, pero esta vez el ritmo era inconfundible. Eran pasos humanos. Sentí un vuelco en el estómago y una extraña corazonada me advertía que no mirara, pero la curiosidad pudo más. Al asomarme, la claridad de la luna me permitió distinguir 4 siluetas inmóviles en medio del campo. Parecían personas de espaldas a la casa, vestidas con camisones blancos, viejos y sucios. No hablaban ni reaccionaban al viento. Solo contemplaban el vacío del pastizal. Me quedé helado observándolas hasta que una de ellas comenzó a girar la cabeza, con una lentitud espantosa, como si intentara clavar su mirada en mí. Retrocedí de inmediato. No grité ni corrí, solo me quedé paralizado en mitad de mi habitación intentando asimilar lo que acababa de presenciar. Cuando junté el valor para volver a asomarme, ya no había nadie. Al amanecer intenté convencerme de que la luz de la luna me había jugado una mala pasada, pero la duda me carcomía. Caminé hasta el límite del pastizal y, sin atreverme a entrar, observé con atención el punto exacto de la aparición. Fue ahí cuando se me heló la sangre al comprender que esas figuras jamás habían sido humanas. En el lugar exacto donde estuvieron paradas, la hierba había sido trenzada meticulosamente para formar grotescos cuerpos, como muñecas gigantes hechas con los mismos tallos del campo. Y en lo alto, donde debería estar la cabeza, colgaban mechones de cabello humano real, completamente cubiertos de tierra. Durante varios minutos me quedé contemplando aquella cosa sin saber qué hacer. Una parte de mí suplicaba salir corriendo de ahí de inmediato para fingir que jamás había visto nada, pero otra extraña necesidad me empujaba a entenderlo. Me acerqué un poco más. La muñeca estaba hecha por completo de hierba, con los tallos entrelazados de una forma tan meticulosa que definían a la perfección los brazos, las piernas y el torso. No era un desecho al azar. Alguien se había tomado el tiempo real de construirla, y eso fue lo que desató mi verdadero pánico. Encontrar algo extraño en un campo abandonado es una cosa, pero saber que alguien estuvo allí, de rodillas en el lodo dándole forma a esa aberración, cambia todo por completo. Al fijarme en la cabeza, noté que los mechones de cabello estaban adheridos con una especie de barro seco. No se sentía como pelo sintético. Daba la alarmante impresión de haber sido arrancado de una persona real. Retrocedí a trompicones y regresé a la casa.
Durante el resto del día intenté bloquear el pensamiento, convenciéndome de que era alguna broma pesada o un ritual de la gente del pueblo, aunque en el fondo sabía que la verdad me aterraba mucho más. Esa noche decidí atrancar todas las ventanas y revisar los cerrojos de las puertas una y otra vez. Me sentía ridículo, repitiéndome que solo eran muñecas de paja, pero el instinto no me dejaba en paz. Sin embargo, al llegar la madrugada, el sonido regresó. La hierba crujiendo de nuevo, pero esta vez ya no rodeaba el perímetro lejano, estaba pegada a las paredes de la casa, mucho más cerca. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando cómo el arrastre iba de un lado a otro en el patio, como si alguien caminara al acecho, esperando el momento exacto. No sé cuánto tiempo pasó, si fueron minutos o una hora eterna, hasta que un ruido distinto me paralizó el corazón. 3 golpes suaves contra el cristal de mi ventana. Me congelé. Mi habitación estaba en el segundo piso. No había forma lógica de que alguien pudiera llegar hasta allí arriba de forma natural. Tras unos segundos de absoluto silencio, quise creer que se trataba de una rama, pero entonces retumbaron otros 3 golpes, esta vez mucho más violentos. Armándome de valor, me acerqué despacio. No quería mirar, pero el cuerpo me obligó a hacerlo. Al otro lado del vidrio estaba ella. La misma silueta del pastizal, parada justo debajo, estirándose para quedar frente a mi ventana. Lo más espantoso no era que pareciera un monstruo. Al contrario, era una chica adolescente con rasgos completamente normales. Y ese era el verdadero horror. Su rostro era demasiado común. Tenía la piel pálida, sucia y el cabello cubierto de tierra, como si habitara en el subsuelo del campo. Pero lo que me congeló la sangre fueron sus ojos. No parpadeaban en absoluto. Me clavaba una mirada fija, desorbitada, coronada por una sonrisa grotesca que no parecía natural. Era como si estuviera forzando sus músculos faciales para imitar un gesto humano que ya había olvidado, mostrando unos labios secos y agrietados por mantener esa mueca durante días. Sin dejar de mirarme, levantó una mano y la apoyó lentamente contra el cristal, simulando un saludo. Preso del pánico, apagué la luz de golpe y retrocedí. No volví a cerrar los ojos en toda la noche. Al amanecer, reuní las fuerzas para asomarme de nuevo. Ya no estaba. Sin embargo, en la entrada principal me esperaba una macabra sorpresa. Una pequeña trenza de hierba seca colocada justo frente a la puerta y, justo al lado, un ratón muerto. Pero no había sido el ataque de un depredador. El cadáver estaba dispuesto con una paciencia milimétrica. Le habían separado la piel del cuerpo por completo, doblándola prolijamente a un costado como si fuera un origami de carnicería. Era un mensaje claro. En ese instante comprendí que esa chica no andaba vagando sin rumbo. Sabía perfectamente quién era yo, dónde dormía y que ahora ambos estábamos conectados. Esa noche, el sonido del viento en la hierba desapareció. En su lugar, escuché algo infinitamente peor. Pasos firmes avanzando desde el pastizal, y esta vez, no se detuvieron al llegar al borde del patio. Después de esa noche, dejé de engañarme pensando que aquello era una simple coincidencia. Ya no podía convencerme de que eran animales o de que alguien me estaba gastando una broma pesada. Había algo real allá afuera, y sabía perfectamente dónde encontrarme. Durante el día intentaba mantener la mente ocupada arreglando la casa, limpiando habitaciones vacías o poniendo música a todo volumen para apagar el eco de mis pensamientos. Sin embargo, cada cierto tiempo mis ojos volvían de forma inevitable hacia el pastizal, debatiéndome entre el pánico de volver a verla y la desesperada necesidad de confirmar que no estaba perdiendo la cordura. Pasaron 2 días de absoluta calma. Sin pasos, sin siluetas y sin desagradables sorpresas en la entrada. Por un momento llegué a respirar aliviado, pensando que tal vez la chica se había marchado y que yo había exagerado las cosas por pura paranoia. Llegué a sentirme un poco avergonzado, pero esa misma noche la cruda realidad me golpeó de nuevo. Estaba sentado en la sala cuando el característico crujido de la hierba interrumpió el silencio. Me quedé helado. Apagué el televisor de inmediato para aguzar el oído. El sonido provenía del frente de la casa, pero esta vez con una diferencia alarmante.
No rodeaba el perímetro, venía directo hacia mí. Me acerqué a la ventana con cautela. La cortina estaba completamente echada y el pánico me impedía apartarla, pero entonces escuché un detalle que me congeló la sangre. Una respiración lenta y pesada del otro lado del cristal, como si alguien estuviera parado a milímetros del vidrio, esperando. Tras unos minutos agónicos, reuní el valor necesario para abrir un pequeño hueco en la tela. Ella estaba allí, tan cerca que casi tocaba el cristal. Se veía aún más demacrada, con el cabello infestado de tierra y un lenguaje corporal aterrador. Mantenía un hombro desencajado, mucho más alto que el otro, y la cabeza torcida en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto. Dio un paso hacia atrás y fue entonces cuando la vi caminar, un recuerdo que jamás podré borrar. No se movía como una persona herida, sino como si su cuerpo hubiera aprendido de forma errónea el concepto de caminar. Sus articulaciones se doblaban de más, sus pasos carecían de ritmo y cada avance venía acompañado de un crujido seco, como si sus propios huesos protestaran, aunque a ella parecía no importarle el dolor. Se plantó ante la puerta principal y me clavó esa eterna y crispante sonrisa que parecía esculpida en su rostro agrietado. De pronto, hizo algo inédito. Señaló con el dedo hacia el pastizal y luego me apuntó a mí, como trazando una macabra comparación. No entendí el mensaje, hasta la mañana siguiente. Al salir, no encontré rastros de sangre ni trenzas en el porche, sino algo infinitamente peor. En mitad de la maleza se alzaba una nueva muñeca hecha a escala real, de mi misma estatura y vestida con ropas idénticas a las mías. Me quedé estático mirándola desde la distancia, aterrado de confirmar mis sospechas, hasta que distinguí el detalle definitivo en su cabeza. Tenía mechones de mi propio cabello enganchados al barro. No sé en qué maldito momento estuvo tan cerca de mí para arrancármelos, pero comprendí sus verdaderas intenciones. No buscaba asustarme ni ahuyentarme, me estaba estudiando. Analizaba mis gestos, mi ropa y mi apariencia, como si se estuviera preparando para crear una copia exacta de mí. Preso del pánico, decidí que no pasaría una noche más allí. Metí lo esencial en una mochila con la idea de huir al amanecer, pero el tiempo se me agotó. El crujido de la hierba resonó de nuevo, ya no en el campo, sino en el patio de entrada, seguido de 3 golpes suaves y pausados en la puerta principal. Me acerqué temblando y escuché su voz por primera vez, un susurro rasposo y sibilante que pronunció una sola palabra: abre. No sonaba como una petición real, sino como si una criatura estuviera ensayando un sonido recién aprendido. De inmediato, los golpes se trasladaron al suelo. Escuché un impacto seco debajo de la madera y, para mi horror, algo blando e imposible comenzó a filtrarse por la estrecha rendija inferior de la puerta, acompañado de crujidos óseos espantosos y una risa infantil y desquiciada, la risa de alguien que no comprende la maldad de sus actos. Corrí hacia mi habitación, atrancando la puerta con todos los cerrojos posibles. Sé perfectamente que esto no la detendrá para siempre y que solo estoy ganando unos minutos, porque mientras me oculto en el suelo escuchando sus pasos recorrer mi pasillo, comprendo la verdad más amarga de todas. Ella no está intentando entrar por la fuerza, solo quiere recordarme que puede hacerlo en el momento en que se le antoje. No pegué un ojo en toda la noche. Me quedé sentado en el suelo, recargado contra la puerta de la habitación y aferrando el picaporte con desesperación, como si eso sirviera de algo. Los pasos seguían resonando por toda la casa, lentos y pesados. A veces se arrastraban por el pasillo, a veces se detenían justo frente a mi puerta. Y de vez en cuando, dejaba escapar esa risa enfermiza. No era escandalosa. Parecía más bien la risa ahogada de una niña pequeña intentando no hacer ruido. Lo más tortuoso de todo es que nunca intentó forzar la cerradura. Simplemente caminaba de un lado a otro, como si supiera perfectamente que yo estaba ahí adentro, consumiéndome por el terror, esperando. No sé en qué momento amaneció, pero los pasos finalmente cesaron. Esperé casi una hora antes de atreverme a salir. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Tanto la puerta principal como las ventanas seguían bloqueadas desde adentro, sin la menor señal de que alguien hubiera forzado la entrada.
Agarré mis llaves del auto, salí corriendo y me fui sin mirar atrás. Jamás regresé por el resto de mis pertenencias. Ni muebles, ni fotografías, absolutamente nada. Meses después, logré vender la propiedad a través de una inmobiliaria, guardando el secreto del verdadero motivo de mi huida. Sabía que nadie en su sano juicio me habría creído. Durante un tiempo, logré convencerme de que la pesadilla había terminado e incluso borré el pastizal de mi mente, hasta que una tarde recibí una llamada del agente inmobiliario. Me explicó que, mientras limpiaban el lugar antes de entregarlo, encontraron una vieja caja con fotografías en el ático. Como mi nombre figuraba en los papeles, quería confirmar si eran mías. Le respondí que no, pero enseguida empezó a describirlas. Dijo que mostraban la casa hace muchísimos años, cuando el techo aún lucía nuevo y los árboles apenas estaban creciendo. Le pedí que me enviara una por mensaje. Aún no sé por qué lo hice, tal vez fue simple curiosidad, o tal vez porque una parte oscura de mi mente jamás logró abandonar esa casa. Cuando la imagen llegó a mi teléfono, sentí un vacío helado en el estómago. Era una toma del patio trasero donde se apreciaba el enorme pastizal. Y justo ahí, alineadas en el borde, había varias de esas malditas muñecas de hierba. Conté 4, luego 5. Y entonces la vi. La última figura de la fila. Era exactamente igual a mí. La misma estatura, la misma complexión física, e incluso llevaba puesta una camisa a cuadros idéntica a la que yo usaba el día que compré la propiedad. Con las manos temblando, me fijé en la fecha impresa en la esquina de la foto. Había sido tomada 9 años antes de que yo me mudara. Recuerdo haber hecho zoom en la pantalla una y otra vez, buscando desesperadamente una explicación lógica, rogando que mis ojos me estuvieran engañando. Pero no, era yo. O al menos, algo fabricado meticulosamente para ser mi doble. Sentí que me asfixiaba. En ese preciso instante comprendí la peor de las verdades. La muñeca que vi en el pastizal nunca fue una copia en proceso. Ya estaba terminada y me había estado esperando ahí desde hacía años. Yo nunca fui su primer objetivo, solo fui el siguiente de la lista. Esa noche casi no pude dormir. Y, por primera vez desde que huí de aquella zona, volví a escuchar el inconfundible roce de la hierba, pero esta vez, afuera de mi departamento. Traté de convencerme de que era fruto de mi imaginación, pues ahora vivía en plena ciudad y no había campos cerca. Pero al asomarme por la ventana, el sonido persistía aunque no viera nada. Intenté ignorarlo, pero la noche siguiente volvió a ocurrir. Y la siguiente también. Siempre el mismo crujido constante, como si algo caminara sin prisa entre plantas demasiado altas. Hace apenas 2 semanas, encontré una pequeña trenza de hierba colocada justo frente a la puerta de mi apartamento. Vivo en un 4º piso. No existe ninguna explicación lógica para que eso llegara hasta ahí. La arrojé a la basura aterrado, pero al día siguiente, volvió a aparecer intacta. Y anoche, volví a verla. Estaba parada al otro lado de la calle. La misma chica demacrada, con la misma sonrisa retorcida y esos mismos ojos desorbitados. No cruzó la calle ni intentó acercarse. Solo levantó una mano, exactamente igual que aquella primera vez, y apuntó lentamente con su dedo hacia el terreno baldío que está detrás de mi edificio. Esta mañana me acerqué a mirar el terreno desde lejos. Aún no es un pastizal, solo un lote abandonado lleno de escombros, pero la maleza ya comenzó a crecer. Todavía no me llega a las rodillas, así que supongo que solo es cuestión de tiempo. Por eso, si algún día van conduciendo por una carretera solitaria y ven un campo envuelto en hierba anormalmente alta, por lo que más quieran, no entren. Y si a lo lejos alcanzan a distinguir figuras blancas e inmóviles entre los tallos, no se detengan a contarlas. Porque es muy probable que una de ellas, todavía no tenga cabello.